Bien, alumnos, buenas tardes. Vamos a reiniciar la clase. Eh, Les voy a mostrar, antes de continuar con el programa, un modelo de solución de programación lineal. Es el modelo llamado Lingo. También es conocido como Lindo, ¿no? Lindo Systems es un sitio web que desarrolla aplicaciones, ¿no?, de tipo libre, en este caso programación lineal. Vamos a ver un ejemplo sencillo, cómo este programa resuelve rápidamente lo que nosotros nos demoramos en hacer una buena cantidad de tiempo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo sencillo. Ajá. A ver, o mejor aquí vamos a ver un- vamos a ver el problema de la fábrica de cerveza. Nosotros en el curso habíamos desarrollado al final, ¿no?, un modelo, habíamos explicado cómo funciona un modelo matemático, se llama programación lineal, y que se orienta a resolver problemas em, justo este problema, ¿no? El problema de la fábrica de cerveza. Habíamos explicado de que este problema consistía, vamos a ver en lo anterior, el problema de la fábrica de cerveza. ¿En qué consiste el problema, no? Es una industria dedicada a producir dos tipos de productos, en este caso cerveza blanca y cerveza negra. Tenía un mercado en el cual los precios, digamos, era 5 monedas por cada litro de cerveza blanca y 3 monedas por litro de cerveza negra. Después tenía limitaciones para fabricar el producto, ¿no? Necesitaba 5 obreros por semana para producir 1.000 litros de cerveza blanca y 5 obreros por semana para producir 1.000 litros de cerveza negra. Bueno, 3 obreros por semana para producir 1.000 litros de cerveza blanca y 5 obreros por semana para producir 1.000 litros de cerveza negra. Y disponía de 15 obreros. Nos decíamos que esto era una expresión de su limitación de maquinarias. A esto se le llamaba limitaciones de mano de obra, ¿ya? También podría decirse limitaciones de maquinaria, ¿no? También tenía limitaciones de capital de trabajo, digamos, por sus compromisos económicos, en fin. Necesitaba 500 monedas por semana para producir 1.000 litros de cerveza blanca y 200 monedas por semana para producir 1.000 litros de cerveza negra. Y disponía en total solo de 1.000. Con estos datos se quería saber cuántos litros de cerveza blanca y cuántos litros de cerveza negra debería producir cada semana para maximizar sus ventas. Habíamos establecido, ¿no?, de que este problema es un problema de programación lineal, porque las variables son lineales. Esa es la función objetivo. Z es la cantidad de ventas que va a lograr en moneda. La ecuación, esto expresa la restricción de mano de obra, y las ecuaciones que están en azul expresan la restricción de capital de trabajo. Con esas dos restricciones, obviamente podría haber más, se buscaba encontrar un Z el máximo posible. Entonces habíamos dicho, bueno, no hay un modelo matemático que puede resolver este problema. Por los métodos convencionales no podríamos. Entonces aquí se mostró que el problema tenía una función objetivo. En este caso tenía una, dos, tres, 4 restricciones. Em, claro, que acá hay una restricción, acá hay otra. Esta otra es una restricción, esta otra es una restricción llamada restricciones de no negatividad. Y con esto habíamos dicho de que este problema se resuelve de esta manera, ¿no? Se establecen las ecuaciones o los lugares geométricos de las restricciones. Habíamos dicho que la restricción 1, que es la restricción de mano de obra, estaba conformado por todos los puntos que van por debajo de esta recta.
todos los puntos que están por debajo de esta recta cumplen con esta restricción. Los puntos que están por debajo o a la izquierda, ¿no?, de esta otra recta cumplen con la segunda restricción. Por lo tanto, estos puntos que están acá cumplen con todas las restricciones, incluyendo las restricciones de no negatividad, es decir, los valores no pueden ser negativos, ¿no? Entonces, el problema consistía ahora en ver cuál de las rectas que expresa la ecuación z, la función objetivo, es el que, teniendo el máximo valor, tiene un punto común con este conjunto de puntos que comprende el lugar geométrico de las soluciones. Entonces había dicho, había escogido una recta de 30.000, ¿no? Otra puesta la recta de 20.000, y veíamos que conforme se iba disminuyendo el z, se acercaba al lugar común de las soluciones. Ya hemos encontrado de que esta recta, donde z es 12.369, tiene un X1 de 1053, ¿no? O sea, 1.053, o sea, 1053 litros de cerveza blanca y 2.368 litros de cerveza negra. Esto hacía el máximo Z. También había otras soluciones, pero el Z era menor. Entonces, todo este modelo lógico que habíamos elaborado puede ser resuelto mediante este programa. Este programa es Lingo. Y fíjense aquí, vamos a ver, estoy ampliando. Simplemente al programa se le dice, ¿no?, maximizar la función. O sea, se puede poner la función max o min, mínimo, en la función objetivo, ¿no? La función objetivo que ustedes ven aquí, Z500X1 más 300X2, se introduce al programa max. Tiene una lógica, ¿no? Un álgebra, que multiplicación es asterisco. Una variable puede ser x1, x2, x3. Al final de la función objetivo, de cualquier restricción o la función objetivo, tiene que haber un punto y coma. Después viene la primera restricción, 3x1 más 5x2 menor. Menor puede ser menor igual también, porque digamos que sea 14.9999, que es prácticamente 15, también cumple con esta ecuación. Entonces, este modelo acepta este tipo de, digamos, cuando se pone menor, simplemente puede interpretarse como menor igual. Y aquí está la primera restricción, y acá está la segunda restricción, y se le dice, no, bueno, resolver. Esto se escribe, ¿no? Esto podría ser también mínimo, por ejemplo, ¿no? Mínimo. Si queremos minimizar algo, y no distingue de minúsculas y de mayúsculas, pero vamos a poner max para ver. Y al resolver, ya encontró la solución, vean ustedes, ¿no? Eh, la solución es 12.368. Vamos a ver la solución. La solución 12.368.42, que difiere un poco de lo que habíamos puesto nosotros, ¿no? 2.369. Bueno, nosotros lo hemos redondeado, pero el modelo Lingo, vamos a ver aquí esto, para que sea más práctico. Después el valor de las variables, ¿no? X1, vean ustedes, X1 es 1.052632. 1.053, nosotros hemos redondeado, ¿no?, a un valor con tres decimales, ¿no? X2, 2.368421, ¿no? 2.368. Esto lo hemos, bueno, yo lo he copiado, ¿no?, del libro de Juan Prauda, que es el autor de este libro, en el cual está el problema de la fábrica de cerveza. Entonces vean ustedes cómo este modelo, en fracción de segundo, resuelve el problema, ¿no? Vamos a botar esto y vamos a sacar, bueno, no guardar. Otro problema que hemos resuelto con esto, ¿no? Vamos a abrir acá lo que ya hice anteriormente. Este problema es
o abrir. Es uno de los problemas que vimos en clase, ¿no? Esto sí es un problema de despacho económico. Minimizar 190 más 1.8 P1 más 2.1 P sub 2 más 3.23 P sub 3. Este es un problema que vimos, ¿no? En que tenemos tres unidades de generación con costos lineales. No sé si está por aquí. Como le dije, este modelo exclusivamente obedece a exclusivamente para modelos lineales, es decir, no acepta curvas cuadráticas, ¿no? Si se le pone curvas cuadráticas, simplemente te envía un mensaje de error, ¿no? Creo que fue por acá. Sí, este problema, teníamos una demanda de 150 al lado de 200, 250, y ustedes ven aquí, costo 1, 50 más 1.8 P1 más 0 P1, o sea, no es cuadrático. Costo 2, 80 más 2.1 P sub 2. Costo 3, 60 más 3.2 P sub 3. La demanda total, 150. Esto podría valer, ¿no? 150, después 200, después 250. ¿Y cuál era nuestra solución? Habíamos hecho varias alternativas, ¿no? Habíamos desarrollado la lógica de San Marcos y habíamos visto de que la solución para el bloque A era, eh, vean, P1 150 solito, ¿no? Para el bloque B, P1 150 y P2 50. Y para el bloque C, P1 150 y P2 100. Y P3 no estaba, ¿no? No estaba presente. Vamos a ver que con este modelo obtenemos los mismos resultados, pero este es un despacho económico. Y este modelo lo que está haciendo acá es un reparto económico. Vamos a ver primero. Vamos a ver super 150. Vamos a ver aquí cuánto resulta. Hemos puesto la función a minimizar, que es la suma de los tres costos, ¿no? Los tres costos que aquí estamos. Bien, aquí nos estaríamos poniendo 500 más 80 más 60. ¿Cuántos serían? 500, 640, ¿no? Acá debería ser 640. 640 debería ser acá. Y ahora sí ya tenemos los datos correctamente puestos, ¿no? Entonces resolvemos y nos va a dar la solución, ¿no? Fíjense, la solución que nos da es entre el reparto económico, nos da 50, 50, 50, nos da las tres unidades a 50. Obviamente esa era la única solución, ¿no? Posible, porque aquí se está repartiendo entre los tres. Luego vamos a ver cuando se pone en 200. Volvamos esto de aquí, resolver, y fíjense, da 100, 100 P sub 1, 50 P sub 2 y 50 P sub 3. O sea, está resolviendo si vemos acá, está resolviendo estos, ¿no? Las terceras filas. Acá está repartiendo entre los, en cambio aquí está repartiendo solo entre uno, solo entre dos, solo entre tres. Acá reparte entre uno y 2, entre uno y 3, entre 2 y 3, y luego acá P1, P2 y P3, ¿no? Está encontrando las soluciones cuando se reparte entre los tres. Y vamos a ver cuando ponemos acá 250 también, ¿no? Resuelve.
Y la solución es, P1 va a 150, P2 50 y P3 50, ¿no? Y justamente esta es la solución que está al final acá, ¿no? Caray. Es la solución, la última, ¿no? 150, 50, 50. O sea, este problema, el Lingo resuelve el reparto económico. Entonces, a este programa hay que decirle primero, hay que poner las alternativas, ¿no? Que calcule con uno solo, luego con dos y luego con tres. O sea, hay que hacer una solución por cada fila que está aquí, o un programa por cada uno de estos. Y estos programas se acostumbran así, ¿no? Hay que hacer otro programa que le dé a este modelo las alternativas. Luego de darle las alternativas, encuentra las soluciones y los cálculos de los costos, y después el otro programa escoge el, el valor mínimo, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo. em, entonces, este programa Lingo es un solver, ¿no? Se llama solver porque resuelve un problema. Pero para el despacho económico hay que hacer muchos repartos económicos. O sea, este programa Lingo es un solver de programación lineal. Y así son los programas de despacho económico. Tienen un programa que elabora las alternativas y el solver resuelve cada alternativa. Después el programa, una vez que recibe del solver la respuesta de una alternativa, los va ordenando, los va clasificando y va escogiendo los valores menores. Esa es la forma como se desarrolla el despacho económico en la actualidad. El programa que utiliza el COES, por ejemplo, es el programa SDDP, ¿no? Es un programa desarrollado por un brasilero, hace lo mismo, y lo que utilizan es un solver internacional que es el Ciplex. Ciplex es un solver de, que no es muy caro, ¿no? Creo que costaba $6,000 hace unos años comprar el de programación lineal, y creo que 20,000 o algo más de $10,000 el solver de programación no lineal, porque hay programas que hacen también, resuelven ecuaciones no lineales. Y después otro programa es el que se encarga de organizarlos, ¿no? Y veamos, por ejemplo, el modelo peruano Perseo. Fue un modelo elaborado por peruanos y que utiliza el solver Ciplex. O sea, el Ciplex y el Lingo son solvers. Solo que el Lingo es un solver libre que está en la web, ¿no? Ustedes lo pueden bajar, les voy a enviar a ustedes el programa, ¿no? Y también esta solución para que ustedes vean de que es sencillo. Pero el Perseo lo que hace es utiliza el solver Ciplex, y el Perseo es el que cuando se hace se resuelve, digamos, un problema de despacho económico, el Perseo elabora las alternativas. O sea, el Perseo hace estos, comienza a elaborar las alternativas uno por uno, de acuerdo a los bloques en el cual se ha dividido la demanda, ¿no? Y luego le da al programa Ciplex una alternativa, recibe los resultados, los organiza, encuentra las soluciones y los ordena. Y una vez que ha elaborado las soluciones de todas las alternativas, él hace lo que hemos hecho aquí nosotros, ¿no? Aquí hemos dicho nosotros, a ver, de todas estas alternativas para el bloque A, 2, 4, 6, 7 alternativas. Este es el menor de menor valor, ¿no? Entonces, utiliza 7 corridas en este caso del Ciplex, o en este caso nosotros hemos utilizado Lingo. Una vez que se hacen las 7 corridas, escoge el menor, ¿no? El menor es solo P1, 320, ¿ya? Después, para el siguiente bloque, hace 4 corridas, escoge el menor, que es P1 y P2. Bueno, entonces,
El programa que hace el despacho económico utiliza siempre el solver y en combinación los dos, digamos, conforman un programa como Perseo, ¿no? De que en el Perú es un programa que utiliza Ocinermin para fijar las tarifas, es decir, las tarifas que pagamos en la luz, en el recibo de luz, están determinadas con este modelo Perseo, ¿no? Pues bien, ustedes pueden utilizar este modelo Lingo y hay otro, vamos a ver si acá está el vamos a ver si hay Lindo Systems, es un modelo, vean ustedes, bueno, la web ya tiene, ¿no? Tiene el Lindo Systems Download, pero vamos a ver qué nos trae este lindo. Vean, Lindo Systems tiene una gran, es una compañía que desarrolla software libre. eh, Está anunciando la actualización de su modelo Lingo 19DS 2019. Y también tiene el Lindo API. Y me parece que este Lindo API es el que puede resolver ecuaciones no lineales, ¿no? Pero en fin, aquí tienen ustedes Don Loas, ¿no? Pueden, fíjense, pueden descargar Lingo, Lindo API, el Lindo Clásico, ¿no? Bueno, el Lindo Clásico era el primer programa que surgió a unos 20 años, cuando el Internet comenzó a expandirse pero de manera exponencial. Y pueden ver ustedes todas las versiones que dispone este software libre. Y también hay su documentación, ¿no? Bueno, acá es para Linux, ¿no? Para el sistema libre operativo, tiene manuales. Tal vez yo tenga acá un manual de... Entonces, es bueno que ustedes se vayan familiarizando con estos software libre que permite hacer algunas operaciones de manera sencilla. Este software Lingo tiene una limitación, ¿no? Creo que máximo se pueden utilizar 200 variables. O sea, 200, en este caso serían 200 incógnitas, 200p. Em, Después vamos a ver que cuando se desarrolla programas de despacho económico con programación lineal, las variables son, pero decenas de miles o cientos de miles de variables, ¿no? Y por eso los programas tienen que ser muy ágiles y muy capaces de resolver rápidamente. Y aún así, un despacho económico para un sistema como el peruano, por ejemplo, se demora pues 2 horas, 1 hora, 2 horas así de continuo funcionamiento antes de que entregue un resultado. Entonces, por aquí tal vez tenga yo lindo, un segundo. Vamos a ver. Aquí tengo lindo, ¿no? Lindo. Ahí tenemos lindo API. Tiene su manual Lingo. Aquí está el manual de usuario de Lingo. Bueno, el problema es que está en inglés, ¿no? Pero se puede entender cómo es Nos interesa es sintaxis, ¿no? La sintaxis, cómo se pone vean ustedes, ¿no? Ahí están cómo son sus archivos, su logo. Ahí están
tiene capacidad para hacer, utilizar tablas, ¿no? Es decir, no simplemente hacer, esto es para un programa sencillo, pero se les puede dar tablas para que resuelva sistemáticamente varios problemas. En fin, tiene todas esas capacidades este problema o este programa. Y bueno, la explicación de cómo los resultados, ¿no? Resultados, en fin, es todo un software que, bueno, está disponible en la web. Bueno, yo alguna vez vi el programa también, es Lindo API, que es, se puede utilizar ecuaciones no lineales. Digamos que es no sé qué tan bueno sea utilizarlo en el uso en programas de despacho económico, pero es una referencia para nosotros. Habíamos visto en las clases que el desarrollo de los programas de despacho económico eh, que consiste en formular los problemas del reparto económico, ¿no? Habíamos dicho que un problema de despacho económico en realidad es resolver muchos repartos económicos y con eso se logra encontrar la combinación de las potencias que deben generar cada una de las unidades que están disponibles en un sistema de potencia para lograr minimizar el costo total de operación de un sistema de potencia en un ciclo cerrado, ¿no? Que puede ser un día, una semana, un mes, un año. Por ejemplo, Sinamín cuando fija las tarifas hace despachos económicos de 4 años. ¿Por qué? Porque para que no varíe mucho, ¿no? Porque si se hiciera el despacho económico de un solo año, las tarifas estarían variando, ¿no? Un año estaría alto, otro bajo estaría bajo, y en promedio, digamos, estaría un valor aceptable, pero eso no es muy conveniente desde el punto de vista comercial, ¿no? No es agradable a las personas que le estén subiendo y bajando la tarifa año a año, ¿no? Entonces, por eso el despacho económico se hace para 4 años. Cuando se hace el despacho económico de 4 años, más o menos se encuentra como resultado la tarifa promedio que debería tener la electricidad. Bien, con lo que nosotros hemos visto hasta ahora, podemos, antes de resolver problemas, los problemas que a los cuales vamos a orientar el curso, como este, por ejemplo, ¿no? Este es un examen que se tomó en el ciclo 2017-2. La primera pregunta era desarrollar un flujo de potencia y corriente continua. Luego, otro problema conceptual, ¿no? Que tiene dos turbogases que tienen costos, son lineales, sus límites, y se decía hay que convertirlos en una sola curva entrada-salida. O sea, es como convertir dos unidades distintas, convertirles en una sola, dos turbinas, convertirles en una sola turbina, ¿no? Eso ocurre cuando se tienen muchos grupos pequeños, por ejemplo, una central, o en un sistema de potencia grande cuando se quiere hacer más sencillo, más rápido el despacho económico. Entonces, bueno, eso también es un problema que en realidad es un despacho económico encubierto y no es un problema algebraico en el cual hay que combinar estas dos curvas, no, realmente es un problema de despacho económico múltiple, ¿no? A lo largo del, digamos, de la potencia combinada de ambos. En este caso tenemos dos unidades de generación. Una unidad de generación tiene esta curva de costos y estos límites, y la otra unidad es prácticamente similar en límites, pero una pequeña variación en su curva de costos. Teniendo esas dos unidades que tienen como potencia máxima 200 y mínimo 50, la pregunta era, ¿cómo puedo convertirlos en una sola turbina que tenga un límite de 50 a 400, pero que la curva de costos sea el mínimo, ¿no?
Es decir, la curva de costos en que me dé el valor mínimo, porque nosotros podríamos combinar, por ejemplo, para dar 250 con eso, podríamos hacer una combinación de valor tal que el gasto sea el máximo y no el mínimo, ¿no? Eso también. Entonces aquí el problema era encontrar una curva equivalente que refleje la operación más económica. Entonces este es aparentemente un problema de algebraico, no, es un problema de despacho económico. Después había otro problema, la curva, tenemos la curva, los datos de una prueba de una turbina y se pedía encontrar su curva entrada-salida. Después, desarrollar un flujo de potencia óptimo que en realidad es un problema de despacho económico en estacionario, es decir, para demanda fija, ¿no? Pues teníamos otro problema, ¿no? Entonces, una combinación, es un problema similar a este, en que se combinan dos turbogases. Aquí había que combinar tres turbogases. Se tienen las curvas y combinadas en una sola turbogas. Tres turbogases se convierten en una. Después aquí tenemos, aquí se pedía hacer el despacho económico de un sistema de potencia, de este sistema de potencia, en el cual se tienen aquí los datos de las curvas de costos, se tiene la demanda hora a hora y se tiene un pequeño sistema, ¿no? Se pedía hacer el despacho económico, primeramente el despacho económico sin pérdidas, y es un despacho hidrotérmico, porque se tiene los datos de los ríos que abastecen a dos unidades de generación hidráulicas, o dos centrales de generación. Bueno, aquí se pedía el despacho económico, la energía no servida, que es aquella que no se puede cubrir. Eh, en una central que no tenía cámara o que no tenía reservorio de regulación, se pedía, ¿no? ¿Cómo debería tener su reservorio para reducir el costo de operación del sistema de potencia? Luego este problema, ¿no? Hallar los ingresos por ventas de energía al costo marginal, es decir, estas centrales de generación, ¿cómo deberían comportarse desde el punto de vista comercial? Bien, para resolver este problema o este modelo de examen parcial, nosotros tenemos que eh, avanzar un punto que es el de cómo funcionan los mercados eléctricos. O sea, tenemos un sistema de potencia como este, un sistema de potencia, está compuesto por unidades hidráulicas, unidades térmicas, y cómo es que en este pequeño sistema de potencia debería manejarse primeramente la tarifa a la cual se debe vender la energía, ¿no? Ya se tienen los costos minimizados, los costos de operación están minimizados, pero ese costo de operación requiere que además de aplicarse, ¿no? El despacho económico para que este sistema funcione, digamos, durante un año, y cómo deberían cobrar la energía a los usuarios, o sea, a los usuarios que están consumiendo la energía en la demanda uno, en la demanda 3 y en la demanda 4, para que este sistema de potencia funcione desde el punto de vista económico. Ya hemos hecho el despacho económico, ahora hay que ver cómo debe funcionar todo en conjunto para que sea viable. Bueno, voy a explicar a ustedes mediante este PowerPoint este tema que se llama los mercados eléctricos, cómo funcionan los mercados eléctricos. El motivo es básicamente uno, ¿no? Porque cuando ustedes egresen de la universidad, van a entrar al mercado laboral y van a estar inmersos dentro de una actividad en el cual la energía eléctrica funciona como un mercado libre. Ustedes cuando vayan a la práctica profesional van a ver que en nuestro país no es un país estatal en el cual las centrales de generación están en manos del Estado, ¿no? Como lo fue hace mucho tiempo, hace cierto tiempo.
sino funciona dentro de un esquema que se denomina libre mercado, es decir, es un esquema de libre mercado. Entonces necesitamos saber cómo funcionan los mercados eléctricos, ¿no? Y hay que remontarnos un poco en la historia para ver cómo surge la situación actual del Perú y de muchos países, ¿no? Entonces este es el siguiente capítulo, ¿no? Es un tema que funciona gracias a que ya se conoce cómo funciona un despacho económico. Entonces veamos, ¿no? Primero hay que ver qué tan trascendente es la electricidad en un sistema de potencia. Sin la electricidad, el mundo retrocedería 130 años, es decir, estaríamos en los años 1880, 1890, cuando recién apareció la primera empresa que se dedicó a comercializar la electricidad, ¿no? Vean ustedes ese concepto. La electricidad surgió en el mundo porque alguien quiso ganar dinero, ¿no? Y, en fin, muchas actividades, todas están marcadas por este signo, ¿no? El mercado lo justifica todo. Entonces aquí hace 130 años alguien comenzó a producir electricidad, pero como un producto de negocio. Actualmente, sin electricidad, la economía no soportaría la población mundial. Es decir, en, estaríamos en un estado preindustrial, ¿no? O estaríamos en una etapa posterior a la primera revolución industrial. La primera revolución industrial ocurrió en los años 1820, 30, cuando comenzó a producirse vapor como fuente de poder para, por ejemplo, para mover los trenes, para mover las primeras fábricas. Las primeras fábricas fueron las fábricas textiles, ¿no? Para producir ropa. Y los trenes, ¿no? Para producir movimiento de cosas. Entonces, sin la electricidad hoy día la economía no soportaría la gran cantidad de gente que hay en el mundo, ¿no? Es decir, somos una especie del planeta Tierra que se caracteriza por utilizar electricidad. Vean, ustedes van a un zoológico, o en el planeta, cada especie tiene una suerte de función, ¿no? El planeta es todo un equilibrio fino, muy específico, ¿no? Cada especie en el planeta tiene una función y todo está interrelacionado. El único que no está interrelacionado es el ser humano, ¿no? El ser humano que primero era un hombre de las cavernas, luego comenzó a vivir en ciudades, ¿no? Y no se sabe por qué el hombre de las cavernas comenzó a vivir en ciudades. Esa pregunta hasta ahora no está resuelta. Bueno, excepto sí, casi que en el Perú se encontró una evidencia de que el objeto o el motivo por el cual el hombre de las cavernas comenzó a vivir en ciudades fue el comercio, ¿no? El comercio. Y no la guerra como muchos arqueólogos o paleontólogos habían propuesto. Esa teoría fue, por lo menos ya se derrumbó ahora unos 20 años con el descubrimiento de Caral, ¿no? Que es la única ciudad madre que está intacta bueno, conocida en el planeta. En fin, entonces el hombre comenzó a vivir en ciudades y comenzó a utilizar el fuego. O sea, la primera revolución que hizo al ser humano, un ser que predominante en el planeta, fue el uso del fuego. Utilizó el fuego para cocinar la comida y también para producir armas, ¿no? Luego comenzó este ser humano a producir, a utilizar la agricultura. O sea, el ser humano es el único que se sepa, hace agricultura. Claro, algunas hormigas utilizan eh, un proceso digamos, de elaboración de alimentos en base digamos, a un proceso, ¿no? Químico, que eso que hacen los mismos champiñones, ¿no? Es un proceso que
digamos que sus alimentos se producen por un proceso químico que utiliza las hojas cortadas y se fermenta y se produce así sus alimentos, ¿no? Es el único que se sabe, la única especie que hace agricultura, pero lo hace no de manera, digamos, racional, sino es una especie distinto. Después el ser humano comenzó, después de la agricultura, comenzó a expandirse, a poblar todo el planeta y con el fuego utilizó los metales, en fin, ¿no? La cultura humana no cambió hasta de los años 1820, 30, en la que comenzó a utilizar el vapor para producir más productos. Y cuando ocurre la segunda revolución industrial con la electricidad, el ser humano salta, digamos, hace un salto abismal, ¿no? Su población, en lugar de crecer con una tasa normal, crece con una tasa exponencial. Y la electricidad es el que justifica ese cambio brusco, ¿no? Es un cambio, pero brusco, que apenas en 50, 60 años la población que antes era pues tenía una tasa de crecimiento muy pequeña, ahora la tasa es exorbitante, ¿no? Por eso un país sin suficiente electricidad está condenado a su desarrollo, ¿no? Porque la electricidad es un factor fundamental en cualquier sociedad. Si no tiene electricidad, está condenado a su desarrollo y depende de otros países. Eso es lo que quizás no es claro, pero la electricidad le permite ser un poco autosuficiente a cualquier país, ¿no? Y por eso la electricidad ahorita es un producto que se conoce como un bien estratégico, ¿no? Cuando es un bien estratégico, la electricidad es porque tiene que ver con la seguridad económica de un país. También tiene que ver con la seguridad geopolítica de un país, ¿no? Aquí debería decir país. Pues la seguridad económica, la seguridad geopolítica y la seguridad militar también, ¿no? Todos los países han tenido y seguirán teniendo un ente rector de la electricidad. Desde que la electricidad se comenzó a producir y comenzó a marcar el desarrollo de la sociedad, todos los estados, capitalistas, socialistas, comunistas, todas las sociedades, los estados han tenido siempre un ente rector de la electricidad, porque la electricidad no es algo que se compra en la tienda de la esquina, ¿no? La infraestructura para producir electricidad es gigantesca. Una central se planifica durante años y se construye también durante años. Por ejemplo, la central Mantaro, cuando yo era escolar, escuchaba hablar, ¿no? de que el país estaba orientado o estaba en busca de construcción de centrales para el beneficio de la sociedad. Y se estaba construyendo la central Mantaro en la sierra para que produzca electricidad para todo el país, ¿no? Y después de cuando ya era adolescente, me enteré de que se estaba construyendo la central y en el año 72 se terminó de construir la central Mantaro y entonces comenzó el país a tener un progreso, digamos, mucho más ostensible, ¿no? Y conforme siguieron los años, yo vi como el Perú, que era un país eléctricamente disgregado, ¿no? Comenzó a convertirse ahora en lo que es en un sistema de potencia integrado, ¿no? Pero veamos todavía cómo es el tema del bien estratégico, ¿no? En el Perú, el ente rector del año 72 al 94 era, bueno, el ente rector del Ministerio de Energía y Minas, hasta ahora lo es, ¿no? El ente rector, el que dirige toda la política en electricidad. Pero el Perú tenía una empresa matriz estatal, ¿no? Electroperú. Electroperú fue creado, bueno, Electroperú era gestor de todo, se gestaba la planificación
hacía estudios de detalle, y cuando planificaba la construcción de centrales nuevas, líneas de transmisión nuevas, redes de distribución nuevas. Luego hacía los estudios de detalle, ¿no? Digamos, se decía que se necesitaba una central hidroeléctrica en tal año o una central térmica. Después de hacer la planificación, se hacían los estudios de detalle. Luego de hacer los estudios de detalle, se buscaba el financiamiento, ¿no? Porque los proyectos eléctricos no cuestan poco, siempre cuestan el orden de millones o cientos de millones de dólares. Y luego había que construirlos, ¿no? La construcción duraban años. Luego hay que operarlos, es decir, echarlos a funcionar y que funcionen bien. Y luego se tiene que administrar. Entonces, todo esto era realizado por Electroperú, que era una empresa matriz, una empresa estatal. Y esa era la tendencia en casi todos los países, ¿no? Incluso los países capitalistas tenían un ente estatal que bajo el régimen de empresa privada también tenía fuertes controles, ¿no? El tema de las empresas estatales es de que tienen un fuerte control sobre todo. O sea, se supone que debe ser un control planificado, pero a veces no siempre resulta así, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el Perú? Administraba, ¿no? Proyectos de todo tipo, proyectos de generación, transmisión, distribución, edificación rural, inclusive nuevas tecnologías, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar en Electroperú en los años 80, cuando todavía era un ente estatal que se dedicaba a realizar todo lo que les dije, ¿no? Yo vi, por ejemplo, de que Electroperú tenía, inclusive tenía un ente que era de avanzada, ¿no? En cuanto a estudios. Lamentablemente, después del gobierno militar del general Velasco, que fue el que creó Electroperú, los gobiernos subsiguientes no mantuvieron esa línea en cuanto a, a los institutos de alta tecnología y comenzaron a desarrollarse. En realidad fue una desgracia para el país en ese aspecto. Bueno, en fin, por ejemplo, yo vi en el Perú, había una área que se dedicaba a geotermia, ¿no? Y sabía que en el Perú hay varias fuentes geotérmicas, ¿no? En Arequipa, en Cajamarca, en los baños del Inca, en fin, son indicios de, de fuentes de calor, ¿no? Que provienen del núcleo de la Tierra, en el cual pues el magma sabemos que es caliente, ¿no? Entonces había eso en Electroperú, también había, pero era una empresa tremendamente ineficiente, ¿no? Porque estaba muy plagado de aspectos políticos. O sea, de 1972 a 1994, el Perú, que fue creado por el gobierno militar del general Velasco, expropió los activos de todas las empresas eléctricas privadas de todo el país, ¿no? O sea, les pagó lo que llamaban un justiprecio y todas las organizó en una empresa. El Perú era la empresa matriz, ¿no? Y tenía empresas subsidiarias. Digamos, Electrolima era la empresa, pues, que regía todo lo que era la electricidad en Lima, ¿no? En el departamento de Lima. Electrosur Medio regía todo lo que es Ica y se prolongaba hasta un poco hasta Ayacucho. Electrosur, bueno, en Tacna, ¿no? Electrooriente, lo que es Iquitos y las ciudades que están en su campo de acción, ¿no? Nauta. Hidroandina, bueno, era conocido también como Electro Norte Medio, estaba, digamos, en Ancash, en La Libertad y Cajamarca. Electro Cayali, bueno, no existía, Electro Cayali fue después. Electro Suroeste, ¿no? Que es la Sociedad Eléctrica de Arequipa. Bueno, era la empresa subsidiaria de Arequipa, que regía en Arequipa. Electro Noroeste estaba en Lambayeque y sí, en Lambayeque, ¿no? En Lambayeque y Cajamarca. Electrosureste era Cusco y Puno. Electrocentro era Junín, Pasco, Huánuco, Ayacucho y inclusive Huancavelica, ¿no? Era un pequeño monstruo del electrocentro. Electronorte, bueno, Electronoroeste era Piura y Tumbes y Electronorte era Lambayeque.
Bien, la electricidad dice que es un bien estratégico, ¿no? Porque tiene que ver con, como hemos visto anteriormente, tiene que ver con la seguridad geopolítica de un país, ¿no? Vean, la lógica es muy sencilla, ¿no? Un país que tiene electricidad puede tener industrias. Sabemos de que sin electricidad no hay mucha actividad económica. Hay muy pocas actividades que no dependen de la electricidad. En una de ellas es la agricultura, ¿no? La agricultura se puede hacer sin electricidad, pero los productos procesados posteriores requieren de electricidad. Entonces, pero lo demás, ¿no? La salud, la educación, el transporte, dependen en gran medida de la electricidad, es decir, excepto el transporte, ¿no? Que es realizado por combustibles, pero... Un segundo. Ingeniero, estoy dando clases. Me disculpa, le llamo más tarde. Ya, sí, sí, le llamo. Ya, sí. Bien, entonces en el Perú había las empresas matrices y el tema de que un país cuando no tiene electricidad, no, las actividades económicas no se pueden desarrollar. La salud, las fábricas, todo esto requiere electricidad, ¿no? Muy pocas actividades, o la electricidad tiene muy pocos sustitutos, ¿no? Casi no tiene sustitutos, es un bien único. Eh, todavía la tecnología que tenemos en este planeta Tierra para producir electricidad todavía depende de los grandes centros de producción, es decir, se tienen que producir en las centrales eléctricas, en las hidroeléctricas, en las termoeléctricas, en las solares, en las eólicas, y siempre son centros grandes en los cuales se tiene que hacer economía de escala. Por eso todos los países van a tener siempre un ente que es rector de electricidad, porque no se produce electricidad de manera, no se puede comprar la electricidad en la tienda de la esquina, es decir, ¿no? Solamente cuando se trata de pilas, ¿no? Cuando yo quiero tener una linterna que me pueda iluminar en algún momento, cuando no hay electricidad, ahí sí voy a la ferretería y compro una pila, ¿no? Pero una pila no me produce, por ejemplo, el movimiento de un refrigerador. No hay licuadoras a pilas, ¿no? No hay licuadoras a pilas, ni termas a pilas, en fin. La electricidad siempre se va a consumir desde el enchufe de una vivienda. Y en una fábrica va a tener su propio sistema digamos, su red eléctrica, ¿no? Y esa red eléctrica va a estar conectada siempre a una gran red. Entonces, la electricidad es algo único, no se puede reemplazar. Entonces, en el Perú, desde el 1994, el que es el ente rector de lo que es electricidad, es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero hay libre mercado, es decir, las empresas privadas están en capacidad de lograr desarrollar infraestructura eléctrica. Y quien vigila todo esto es Ocinermin, ¿no? Pero hay un ente que se llama el COES, que es el operador del sistema. Es decir, el sistema las redes eléctricas o la infraestructura eléctrica está conformada por generadores, líneas de transmisión, subestaciones y redes de distribución. Todas están regidas por empresas privadas. Inclusive, ¿no? Electroperú, que es dueña de la central Mantaro, está actuando como una empresa privada. Entonces, todas esas empresas privadas son supervisadas por los INERMIN. Y el COES es el operador del sistema. O sea, un sistema de potencia no puede trabajar cada quien por su lado. Deben trabajar bajo una batuta. Es como el COES, es como
director de orquesta, ¿no? Que tiene que dar la pauta y todos deben hacer lo que el director de orquesta dice, ¿no? Ese es el COES, es el operador del sistema, es el que da las órdenes, ¿no? Pero también administra el mercado eléctrico, es decir, es el que dice, ¿no? Cuánto es lo que debe recibir cada empresa por la comercialización de la electricidad. Entonces, antes de 1972, las empresas privadas que producían electricidad fueron, digamos, expropiadas y podríamos decir, ¿no? De que el coeficiente de electrificación era pues, inferior a 0.45, es decir, solamente el 45% de las personas tenían acceso a la electricidad y eso era una desgracia, ¿no? Ya éramos un país atrasado, ¿no? Casi como un país africano de esa época. Y aquí tenemos un pequeño recuento de lo que es el desarrollo de la electricidad en el Perú. Dice, en 1956, recién el Estado comenzó a supervisar el sector eléctrico mediante el Ministerio de Fomento, ¿no? A partir de 1996, dicha actividad es realizada por Sindelmin. Pero fíjense, en el año 84, en el Perú, la primera central eléctrica Tarijas, no sé dónde, yo recién me doy cuenta de que había una central eléctrica Tarijas, no sé dónde habrá, y tampoco en este momento estamos interesados en saber. En 1886 se instala el primer sistema de alumbrado público en base a electricidad, ¿no? Si mal no recuerdo, en el Perú el presidente Ramón Castilla fue el que inauguró el primer sistema de alumbrado público a gas. No hay supervisión, no existe marco legal del sector, ¿no? En esos años. Recién en el año 1956 se da la ley de la industria eléctrica. En el año 62, la nueva ley de los servicios eléctricos nacionales. Y en el año 72, la ley que nacionalizó el sector eléctrico, esta fue la del general Velasco, ¿no? En el año 82, la ley general de electricidad. Y después, en el año 92, la ley de concesiones eléctricas. Esta ley de concesiones eléctricas establece el régimen privado para la electricidad. Con anterioridad, decir que la electricidad debería estar regida o debería estar en el campo de las empresas privadas era una herejía, ¿no? Porque toda empresa privada, por naturaleza, busca el beneficio. Y como la electricidad es un producto monopólico, es decir, no es un producto que pueda ser producido por cualquier empresa. Entonces, cuando una empresa es monopólica, obviamente el monopolio tiende a maximizar sus beneficios, ¿no? Y eso implica, pues, digamos, sojuzgar a la demanda, ¿no? Sojuzgar al usuario, a sus necesidades. Por eso la electricidad, bueno, al menos en esa época se consideraba de que era una tontería que sea desarrollado por empresas privadas. Es decir, ¿cómo se puede dejar la electricidad en manos de los voraces empresas privadas, ¿no? Esa era la lógica en cualquier país, ¿no? Inclusive en los países capitalistas, los entes, había entes rectores que daban concesiones a empresas privadas. Les decía, ya, está bien, te dedicas a la actividad eléctrica, pero bajo estas condiciones, ¿no? Y así funcionaba el mundo, ¿no? En todo el mundo había eso, ¿no? En el mundo capitalista habían concesiones y había una fuerte regulación. En el mundo socialista o comunista había, el Estado hacía todo. Dicho sea de paso, ¿no? El Estado socialista o comunista es el ente tremendamente planificado, es decir, se planifica todo, ¿no? Se planifica hasta los sentimientos de las personas, ¿no? Yendo a una manera sarcástica de ver las cosas. Entonces, en el Perú por lo menos era bien bajo la electrificación, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez vine a Lima en los años 60 y el cinturón de pobreza alrededor de Lima era digamos, plausible, ¿no? Se podía ver que no tenían electricidad. No existía Villa Salvador ni San Juan de Lurigancho, ¿no? Comas recién estaba apareciendo.
y esas zonas no tenían electricidad, simplemente eran zonas, yo tengo entendido, alguna vez leí que en los años 50 comenzó la primera migración de la sierra hacia Lima, ¿no? A las ciudades de la costa. Y eso continuó en los años 70 y cuando entró el general Velasco, comenzaron a aparecer, digamos, zonas donde había exclusivamente migrantes, ¿no? Villa Salvador, Villa María, San Juan de Lurigancho comenzaron a poblarse en esos años. Bien, entonces así era la electricidad en el Perú, ¿no? Electroperú era una empresa matriz y todas las empresas que estaban en el país, Electrolima, fíjense, ¿no? Electronorte, Electronorte Medio, que es conocido como Hidroandina, Electronoroeste, que es Piura y Tumbes, Electrooriente es Iquitos, Electrosur Medio es Ica, Suroeste o CEAL era pues Arequipa, Electrosur Tacna, Moquegua, Electrosureste era Cusco y Puno, y Electrocentro era Junín, Pasco, Huánuco, Ayacucho y Huancavelica, y también Ucayali, ¿no? No, Ucayali era aislado. Así era el Perú, era bueno, la electrificación era, o el coeficiente de electrificación era un poco menos del 50%. Entonces, en este periodo, 72-92, el Estado gestionaba la electricidad, ¿no? El Perú era dueño de todo, incluso el medidor del suministro domiciliario era dueño del Electroperú. El coeficiente de electrificación subió de 0,45 a 0,53, casi nada, ¿no? Aunque también hubo un gran crecimiento de la población. Entonces, era el sistema estatal, sector integrado verticalmente, es decir, generación, transmisión y distribución, todos estaban en manos de una sola empresa matriz. Y y en cada zona, cada electro tenía su generación, transmisión y distribución. Por ejemplo, en Lima, ¿no? Electrolima era dueño de las centrales Santa Rosa, Huinco, Matucana es hidroeléctrica, Santa Rosa es térmica, y las líneas de transmisión que llegaban estas centrales a Lima, ¿no? Después, la redistribución de Lima, que era una red de 60.000, y la distribución en 10.000, todo estaba regido por Electrolima. Electro Norte tenía pues las centrales en Lambayeque, aquellas veces Chiclayo era una ciudad que tenía una pequeña central térmica, dos centrales térmicas, perdón, ¿no? Creo que Chiclayo Norte y Chiclayo Oeste, y la ciudad se abastecía de centrales termoeléctricas, grupos diésel, y tenía alrededor de 20 a 25 megavatios, o sea, la demanda de Chiclayo era aquella vez 25 megavatios, ¿no? Yo tuve la suerte de ir a Chiclayo cuando todavía era así una ciudad aislada. El Norte Medio se alimentaba, vean, Ancash se alimentaba de la central Cañón del Pato, y Chimbote, donde está la siderúrgica, que era alimentado con esta central, y le vendía los excedentes, no le vendía, sino le transmitía los excedentes hasta Trujillo, ¿no? Trujillo se alimentaba mediante una línea de 138, en fin. Bien, Electro Noroeste era, pues, Piura, también con centrales, o con una central eléctrica y grupos diésel, y lo mismo, ¿no? Tumbes tenía sus centrales diésel. Electro Oriente, puras centrales diésel. Electro Sur Medio, aquellas veces sí estaba integrado porque tenía líneas de transmisión de 220 kilovoltios que llegaban de la central Mantaro y también se conectaban con Lima. Arequipa tenía su central, em, su pequeña central desde Charcani, y después en el año 87 se inauguró esta gran central Charquini Quinto, ¿no? Hasta ese momento tenía Charcanis 1, 2, 3, 4 y 6, que eran chiquitas, y Quinto, Charcani Quinto, que era una central de 132 megavatios, todavía estaba en construcción. Electrosur, bueno, el país le daba una preferencia especial a Tacna, construyó una central hidroeléctrica exclusivamente para Tacna. Electrosureste estaba con la central Machu Picchu, ¿no? Que alimentaba Cusco y Puno. Electrocentro estaba en manos de los mineros. Electrocentro, la Cerro de Pasco Cooper Corporation tenía central Yaupi, Malpaso, Oroya y Pachachaca, y esas centrales abastecían básicamente a las minas, ¿no? A las minas de Cerro de Pasco y de toda la zona de Junín y Pasco en emporios mineros, y daban suministro eléctrico a las comunidades, no a las comunidades, sino a las ciudades, ¿no? A los centros mineros.
Y obviamente el suministro eléctrico era precario, ¿no? Bien, entonces, así era el Perú. Las empresas eran verticales y era propietario de todo, ¿no? Como les digo. Y y la política tarifaria de la electricidad era muy precaria también, ¿no? No se pensaba en la actividad, sino desde el punto de vista político, ¿no? En 1992 se dio la Ley de Concesiones Eléctricas, en el cual la electricidad es un bien de libre mercado, regulado y supervisado por el Estado. Es decir, se estaba adoptando lo que la tendencia mundial estaba siguiendo. Es decir, lograr unas condiciones para que la electricidad, que era un bien imprescindible, pero de tipo monopólico, es decir, es imposible producir bajo el libre mercado, ¿no? No puede haber competencia, pero se logró un sistema, ¿no? O sea, en Gran Bretaña, o sea, los ingleses comenzaron a elaborar un esquema de libre mercado que comenzó a funcionar, ¿no? Y en el año 92 se da la ley de concesiones eléctricas, que es la nueva ley que rige hasta ahora. En 1996 se crea Osinermin, ¿no? Que es el ente vigilante, es el guachimán de todo, que todo funcione de acuerdo a la ley. En 1997 se da la norma técnica de calidad de servicios eléctricos y la ley de electrificación rural en el 2006, así, o sea, comienza el sistema eléctrico a crecer en el país, ¿no? Felizmente ha crecido bien y hoy día la electricidad es un bien que, bueno, vamos a ver que llega casi al 98% del país. En 2008 se promueve la energía renovable. El, en el año 2012, el Fondo de Inclusión Social Energética, esto es para favorecer la electrificación rural, es decir, para subsidiar un poco a las zonas que no tienen acceso todavía a la energía eléctrica. No veo aquí la ley 28832, aquí está. La ley 28832 es una ley que corrigió algunos defectos que tenía la ley original, la ley de concesiones eléctricas, ¿no? Cuando se comenzó a echar a andar, funcionó bien, pero llegó un momento que comenzó a mostrar sus fallas, ¿no? Sus huecos. Entonces, el año 2006 se dio la ley 28832, que era el que corrigió algunas falencias que tenía la ley original. Concretamente, derogó modificó algunos artículos de la ley de concesiones eléctricas. En fin, esta es la ley que nos rige ahora en cuanto al tratamiento, a la gestión de la electricidad en el Perú. Entonces, ¿cómo es, no, el sector eléctrico actual? La electricidad es de libre mercado, pero no puede haber libre mercado entre un consumidor común y corriente, es decir, nosotros, y las grandes empresas generadoras. El libre mercado está dando siempre entre grandes generadores, o sea, entre empresas que producen electricidad, que son las empresas generadoras, y los grandes consumidores, es decir, las grandes plantas industriales. Entre ellos sí negocian la electricidad al libre mercado, ¿no? Oferta y demanda. Entonces, las grandes generadoras son, pues en el Perú ya son bastantes, ¿no? Por ejemplo, empresas, habrá unas 60 o 70 empresas de generación y grandes consumidores, los que tienen una potencia, digamos, mayor que 1 megavatio, son centenares también, ¿no? Creo que son miles. Entre ellos sí pueden hacer libre mercado. Entonces eso ha funcionado en el país, ¿no? Las empresas generadoras siempre están persiguiendo a las empresas consumidoras o viceversa, ¿no? Las empresas consumidoras están persiguiendo a las generadoras para hacer negocios en cuanto a la compraventa de electricidad. Entonces, pero ¿quién, digamos, protege al consumidor común y corriente? A nosotros, ¿no? Bueno, en el mercado
no puede haber integración vertical, es decir, no puede haber una empresa que sea propietaria de generación y transmisión. ¿Por qué? Porque le da capacidad de monopolizar, le da capacidad de manipular el mercado. No puede haber integración vertical. Ya se sabe, ¿no? De que cuando alguien tiene generación y transmisión, ya manipula. Entonces, esto está prohibido. Aunque existen empresas que tienen generación y transmisión, pero la ley les obliga a actuar con nombres como empresas distintas y bajo lo que rige la norma legal peruana. Después, hay sectores diferenciados, por supuesto. Hay generación, producen electricidad. Hay empresas de generación que se dedican a producir electricidad. Su función es producir electricidad, ¿no? Genera electricidad y véndelo en los puntos que crea conveniente, pero no te metas con la transmisión. No digas, esta es mi transmisión que está asociada a mi generación y yo me brindo el servicio a mí mismo. No, eso está prohibido. La transmisión se dedica a transportar electricidad desde los centros de producción hasta las grandes áreas de consumo. Es otro negocio. Y la distribución, ¿no? Compra la, compre la generación a cualquier empresa de generación, ¿no? El transmisor te lo transmite, lo distribuyes en los grandes centros de consumo. Ese es tu negocio, ¿no? No te metas a hacer otra cosa que no esté en la ley. O sea, una empresa de generación tiene que generar y vender a los demás. No se puede vender solamente a él mismo, ¿no? Porque a veces una empresa de generación, si tiene transmisión y distribución, mira, dice, pues yo genero y me transmito para mis necesidades, ¿no? La ley me permite hacerle eso, no. No se puede vender así solamente a él, ¿no? No puede decir, mira, lo que produzco solo me alcanza para mí, no puedo dar a otros, no. Eso está prohibido. Tiene que haber el libre mercado. Entonces, en eso consiste el que no debe haber integración vertical. O sea, que no haya un propietario que tenga generación, transmisión, distribución, no es para evitar de que diga, mira, yo produzco, pero solo me puedo abastecer a mí mismo, solo puedo venderme a mí mismo. No, eso está prohibido. Entonces, hay normas que se establecen cómo se debe negociar al libre mercado. Y bien, como consecuencia de este desarrollo eléctrico, ¿no? Nuevo, libre mercado, la Comisión de Electrificación ha sufrido no, ha sufrido, no, o sea, ha registrado un crecimiento, ¿no? De los años 93, que era 50%, mira, comenzó a crecer, ¿no? El coeficiente de electrificación es el factor en que mide la población que tiene electricidad sobre la población total. En el año 93 era pues 50%, un poquito más, ¿no? 60, casi 60% y comenzó a crecer, ¿no? Y el crecimiento se ha dado en los últimos 10 años, ¿no? Desde 2007 hasta 2017, 10 años en que ha llegado casi al 100%, ¿no? Actualmente estamos en 98% más o menos, ¿no? O sea, hay poco. Bueno, esto es la total. Y la electrificación rural, que en los años, o sea, las zonas rurales, que en los años 93 era poquito, ¿no? Mira, ha crecido espectacularmente de 2007 a 2017, ¿no? Ha ido de 25 casi a 90 y tantos, ¿no? O sea, estos años han sido años en que la electrificación rural ha crecido de manera exponencial. Bueno, para nosotros entender cómo funciona un mercado eléctrico, debemos ver que todo funciona es decir, en el libre mercado, todo se rige por el dinero, es decir, cualquier producto tiene su precio, cualquier servicio o producto siempre está valuada en términos monetarios, ¿no? Entonces, para comenzar a entender cómo funcionan los libres mercados, en especial el mercado eléctrico, que es un mercado muy peculiar, muy particular, ¿no? Debemos aprender algo de matemáticas financieras, es decir, cómo funcionan los bancos. El primer concepto que hay que aprender y ustedes van a entender es que el dinero varía su valor en el tiempo, ¿no? O sea, esto no se había
Esto no es aparente, pero sí así funciona el mundo financiero. Antes de eso, hay que referir que después de la caída de la Unión Soviética, a fines de los años 80, bueno, la Unión Soviética cayó en el año 86, ¿no? Hasta entonces la economía del mundo tenía dos modelos, ¿no? El modelo capitalista y el modelo socialista, o el modelo comunista, bueno, como gusten. Después de los años, después del año 86, la economía mundial es unipolar, es decir, todos se rigen por el criterio del libre mercado, ¿no? O sea, es un tema de facto. No significa que esté bien o sea el único, ¿no? Mm, En una economía de libre mercado, el dinero siempre está en el sistema bancario. Es decir, el dinero es el artefacto que permite las actividades económicas. Bueno, el dinero es el medio por el cual se conduce las actividades de intercambio. Por ejemplo, en nuestro país, antes de la época hispánica, la economía era una economía que funcionaba, pero no estaba basada en el dinero, sino en el trueque, ¿no? En el trueque. Bueno, en una economía de libre mercado, el dinero cambia su valor con el tiempo, excepto cuando está debajo del colchón. Bueno, cuando alguien guarda su dinero en el colchón, bueno, no gana, no. Su valor es el que está en el papel o en la moneda. Pero si el sistema está si el dinero está en el sistema bancario, entonces hay una tasa de interés, ¿no? Si guardas tu dinero en el banco y vamos a suponer que te pagan 10% anual, si hoy día, ¿no? Bueno, este video lo hice el año pasado. Si tenemos 100 monedas de hoy y la tasa de interés anual es 10%, en el año 2021 debería tener 110, siempre cuando la tasa de interés sea 10% anual, es decir, el monto más el interés que es 10 o 10% sobre el capital. Y ahora vamos a ver lo que es el diagrama de flujo financiero, ¿no? Bueno, aquí tenemos que aprender, además de flujo de potencia, flujo financiero, es decir, cómo fluye el dinero de unas manos a otras entre los actores de un mercado. El flujo financiero es simplemente representar en un sistema cartesiano en el cual el eje X representa el tiempo y el eje Y representa la cantidad de dinero. Si tenemos, bueno, en el eje Y es una flecha positiva, ¿no? O en el eje Y una flecha positiva es un ingreso, es decir, esto es un ingreso. Vamos a suponer que alguien te presta 3.000 soles para que compres un televisor pantalla plana de 65 pulgadas y tecnología OLED, por decir, ¿no? Entonces, estos 3.000 soles que te han prestado hoy, digamos, ¿no? Hoy 2021, y cuando es una flecha positiva es un ingreso, porque entró a tu bolsillo. Y cuando es una flecha negativa, hacia abajo, es un egreso, es decir, alguien te prestó 3.000 soles hoy a condición de que tú a cabo de un año le pagues 1.800 y después en el siguiente año otra vez 1.800. Ese es un flujo financiero, ¿no? De un préstamo y su correspondiente pago. Y se expresa justamente, ¿no? Positivo cuando es un ingreso y negativo cuando es un egreso. Entonces, todo esto es un equivalente. El periodo t igual a cero es el presente, ¿no? Es la referencia, es el punto a partir del cual se mide todo o se contabiliza todo. F1 y F2 son valores futuros en los periodos 1 y 2. Es decir, si estamos en el año 2021, 1 sería el 2022 y 2 sería el 2023, ¿no? Y aquí, pues, esto es un convenio, ¿no? Entre el que te presta y tú que pagas. Así, esto es un flujo financiero de un préstamo. Y P es el valor presente. P 3.000 es el valor presente. Y este valor presente, 3.000, es igual
a F1 1800 en el año 1 y F2 1800 en el año 2. Podría ser también distinto, ¿no? Podría ser, por ejemplo, si tú te pones de acuerdo con el señor, le dices, a ver, que sea 2000 acá y 1600 en el año, también podría ser así, ¿no? Fíjense que no hay equivalencia, ¿no? Acá hay 3000 y acá hay 3600. Y no es lo mismo acá que sea 3000 y 2000 acá y 1600 acá, o que sea acá 1800, 1800, no es lo mismo, ¿vale? Son diagramas distintos. Cada diagrama es una referencia particular. Entonces, P es un valor presente, ¿no? Y F, los F son valores futuros. Por lo general están disgregados en el tiempo. Este es un diagrama del flujo financiero de un préstamo bancario y su devolución. O sea, puede ser un bancario o un amigo, ¿no? Entonces tenemos aquí otra vez un sistema cartesiano en el cual una cantidad de dinero actual P, este valor P, es un ingreso, ¿no? Puede representarse por su valor futuro en el año 2. Es decir, cuando uno quiere representar este valor actual en otro año, en este año no, este valor F2 va a tener una forma de calcular. Es decir, hoy el año 2020, ¿no? Es el año cero. Me prestaron 100 a condición de pagar al cabo de 2 años. O sea, no en el año 1, sino en el año 2, con una tasa anual de 10%. Quiero encontrar el valor futuro de estos 100 monedas. ¿Cuánto vale estas 100 monedas en el año 2 si la tasa de rendimiento del mercado o de la economía es de 10% anual? Una tasa siempre se indica por un interés y el periodo en el cual tiene vigencia. Entonces, cuando es una tasa de crecimiento anual, pero una tasa de interés anual, significa de que este valor, el valor F1 de P, el valor F1, va a ser el valor de P por 1 más I a la 1, ¿no? O sea, va a ser 100 por 1 más I, la tasa de interés I es 0.1, que es 10%. Este va a ser su valor en el año 1, pero aquí el flujo te dice que tienes que convertirlo en el año 2. Por lo tanto, para encontrar el F2, multiplico F1 también por 1 más I, elevado a exponente 1. Y resulta que este P se ha convertido en F2 y su valor es 1 o 121, ¿no? Y de manera simplificada se puede decir así, ¿no? F2 es P, no F1 es P por 1 más I al cuadrado. Es decir, el valor futuro siempre es el valor presente por 1 más I elevado a la potencia n, donde n es el número de años a los cuales se quiere expresar su valor futuro. O sea, 100 monedas de hoy es equivalente a 121 monedas en el año 2, siempre y cuando la tasa de rendimiento sea 10% anual. Esto es la expresión del valor futuro del dinero de acuerdo a la tasa del mercado o de la tasa de la economía, ¿no? En una economía siempre hay una tasa, los bancos siempre venden una tasa. Entonces, el valor futuro de 100 de hoy es igual a 121 en el año 2, siempre que la tasa sea 10% anual. O dicho de otra manera también, ¿no? Es decir, esta ecuación me define el valor futuro, el valor F de un valor presente P. También se puede decir al revés, ¿no? Si yo tuviera 121 monedas, o digamos, ¿cuál sería el valor presente de 121 monedas del año 2 expresado en el año 0, o sea, en el momento actual? Se puede decir que 121 monedas del año 2 es igual a 100 monedas de hoy. Ese es el valor futuro del dinero, o el valor presente de un valor futuro. En otras palabras, el dinero cambia de valor conforme pasa el tiempo. Esa es la regla del mercado.
de un mercado financiero. Y esta es la ecuación, ¿no? El valor presente de un valor futuro va a ser ese valor dividido entre 1 más I a la n. Entonces aquí, si nosotros tenemos acá dos valores futuros, un valor de 100 en el año 1 y otro valor de 100 en el año 3, el valor presente P1 de F1 es F1 entre 1 más I a la 1, porque es el número de años. O sea, sería 90.91. Pero el valor presente del F3 va a ser, le hemos llamado P3, va a ser F3 entre 1 más I a la 3, que es igual a 75.13. En otras palabras, si yo tengo 162.04 monedas de hoy, se pueden convertir en estas dos cantidades, F1, 100 en el año 1 y 100 en el año 3. Pero esos Fs no se pueden sumar, o sea, no se pueden sumar cantidades de tiempos distintos. Vean, ¿no? Si sumamos una cantidad de dinero del año 1 más otra cantidad de dinero del año 3, tendríamos 200. Eso es falso. No se puede hacer eso en un flujo financiero. O sea, no se pueden sumar cantidades de tiempos distintos. Si tenemos un valor presente, o sea, un valor P del momento actual, de 100, ¿cuál será su valor en el año 1 si la tasa es 10% anual? Aquí hay que poner, ¿no? Aquí. Y hay que ser específicos. 10% anual tiene que ser. ¿Sí? Se tiene que poner bien claro acá. Vamos a cambiar el tipo vamos a poner Arial, narrow, para que anual tiene que ser. Se tiene que especificar el término anual. Vamos a ponerle aquí, bueno, hay que especificar que es anual, ¿no? El 10% anual. Bueno, podría ser el 10% mensual o bianual. Bueno, entonces si tenemos 100 monedas de hoy, ¿cuál es su valor en el año 1 con I 10% anual? Este es su valor, ¿no? F1 es 110. ¿Y cuánto será dentro de 10 años? Entonces, si queremos saber cuánto va a haber en 3 años, borramos lo que es el año 1 y ponemos en el año 3, F3. F3 va a ser 1 más I al cubo. P por 1 más I al cubo. Va a ser 133. Como ustedes ven, 100 de hoy es igual a 110 en el año 1 o 133 en el año 3. Su valor en el tiempo ha cambiado, ¿no? Y veamos qué son las anualidades, ¿no? Anualidades. Bueno, creo que dejaríamos las clases en este punto, porque vamos a ver en esto de las anualidades, es un tema que hay que tocarlo en forma integral, ¿no? Con las ecuaciones de las matemáticas financieras o ingeniería económica. Yo por acá tengo unos libros de matemáticas financieras. A ver, tengo acá, les voy a enviar estos manuales del libro de Mingo, pero acá tengo un libro de matemáticas financieras, para que ustedes lo vean. Lo malo de este libro es que tiene, bueno, no, este libro es pequeño, 190 páginas nada más,
pero tiene, me parece, lo básico de que es el tema de matemáticas financieras. Aunque se pone a hablar de progresiones, en fin, tal vez eso sea de interés para economistas o administradores, ¿no? Que no entienden mucho de matemáticas. Pero les puedo decir que las matemáticas que aprenden los ingenieros es más que suficiente para entender este tema de los flujos que acá este señor, para lucirse, ha presentado en espacios euclidianos, ¿no? Bueno, es un poco presuntuoso, ¿no? Funciones euclidianas, en fin, bueno, quiso hacer interesante. Pero esto es lo que está acá con tantos simbolitos, no es más que sumas y restas de esta ecuación, ¿no? Ahí incluso le mete el número de Fibonacci, muy, de repente muy presuntuoso este libro, no tiene lo que necesitamos. Lo que sí ustedes deben aprender es economía para no economistas, ¿no? Es un libro interesante que permite al ingeniero entender lo que es la economía, pero de manera rápida. No estamos interesados en los detalles, sino vean ustedes, vamos a ver cómo se comporta el consumidor y cómo se comporta el productor. Estas dos teorías nos interesan, ¿no? Página 53, a ver. Nos interesa saber cómo se comporta el productor, ¿no? El productor siempre, el productor, en este caso el productor de electricidad, eh, tiene siempre una tendencia, ¿no? De una conducta. El productor siempre busca maximizar su ganancia. En esto sí, bueno, sí, les voy a enviar después este libro que está. De hecho, les voy a enviar todos estos libros que están aquí. Matemática financiera, Introducción a la microeconomía. Bien, alumnos, dejaríamos la clase en este punto. No sé si tienen preguntas. Aló, 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 ¿está hablando solo? Se le escucha, profe. Sí se la escucha, ingeniero. Bien, bien, bien. Entonces, si no tienen preguntas, dejaríamos la clase en este punto y una vez que desarrollamos este tema de mercados eléctricos, cómo funcionan los mercados eléctricos, vamos a resolver este examen eh, típico, ¿no? Del curso, en la que se relaciona el despacho económico con el mercado eléctrico, ¿no? Profe, también hay un programa Solver en Excel. ¿Se puede usar eso también en lugar del Lindo? Exacto. Ustedes vayan familiarizándose con los solvers, ¿no? Porque los modelos sencillos en la actualidad siempre van a ser automatizados, ¿no? Y ustedes pueden, bueno, no sé, ¿qué software? Me dijeron un nombre? ¿Qué modelo? Aló, aló, ¿qué modelo me dijeron? No, le dije para usar el Solver también en lugar del Lindo. Ah, por supuesto, ¿no? Ustedes tienen que aprender a utilizar esas herramientas, pero lo primero que tienen que hacer es entender cómo funciona y qué es lo que hace, ¿no? Eso es lo fundamental. Si ustedes utilizan un software y no entienden qué hace, entonces es como, bueno, entregarle a un bisturí, ¿no? A un carnicero, ¿no?
tiene que aprender para operar, tiene que aprender a hacer cirugía. Y eso significa aprender las técnicas, ¿no? Que sabe el cirujano. Entonces, en la web hay muchos programas, mucho software. Vamos a ver acá, ¿no? Software eh, de programación, ¿no? De programación, vamos a poner programación lineal. Ven ustedes, en el software hay una gran cantidad, ¿no? Esto, por ejemplo, ustedes, software de programación lineal, GAMS, son la tendencia, ya no moderna, sino la tendencia generalizada de hoy, ¿no? Hay muchos sistemas, pero yo conozco este lindo porque fue el primero que apareció, ¿no? Que fue gratuito en la red. Pero la tendencia es de que los modelos ahora estén más simplificados. ¿Y qué es el software GAMS? En fin, todos ustedes lo pueden aprender en la web. Y pueden aplicarlo, ¿no? Para bueno, como ahora estamos en pandemia, el profesor no ve lo que el alumno hace, ¿no? Tiene que adaptar su examen para que el alumno lo desarrolle de la mejor manera posible. Bueno, eso también es válido. En fin, no hay restricciones de ese tipo. Entonces, es bueno que ustedes comiencen a familiarizarse con no solo este lindo, sino otros modelos, ¿no? Yo he estado viendo este modelo lindo porque creo que tiene algunas aplicaciones para problemas no lineales. Aquí tienen este PH Simplex, también es una herramienta online, ¿no? Para resolver problemas de programación lineal, ¿no? Su uso es libre y gratuito. Bien, entonces dejaríamos las clases en este punto.